Ahí estamos. Bueno, entonces, vamos a trabajar el tema de bioacumulación y biomagnificación. Para entender estos temas, primero tenemos que saber que hay contaminantes que se llaman persistentes y que no se biodegradan. Es decir, que los microorganismos del suelo y del agua, generalmente son hongos y bacterias, no los pueden transformar y van a quedar en el suelo y en el agua, ¿sí? sin poder transformarse en minerales o en otro tipo de materia orgánica más pequeña. Por las siglas en inglés se conocen como POP, ¿sí? Persistent Organics y no me acuerdo la P ahora, Pollution, creo, o Pollution Organic Persistence. Tenemos que no se descomponen, permanecen en el ambiente, ¿sí? Y pueden ser incorporadas por distintos niveles tróficos. En realidad, principalmente estas sustancias químicas, estos contaminantes, son incorporados por las plantas. Eso es lo más común. Aunque en algunos casos, algunos consumidores primarios también pueden llegar a incorporarlos. Cuando lo incorporan, los animales lo van a acumular en sus tejidos adiposos, en la grasa, ¿sí? Porque lo que tienen en particular este tipo de contaminantes es que no se disuelven en agua, pero sí se disuelven en sustancias conocidas como no polares, es decir, aquellas que no se disuelven en agua, como por ejemplo la grasa, ¿sí? La grasa o el aceite, ustedes se dan cuenta que no se disuelve en agua con el simple hecho de poner una gotita de aceite en el agua, no se va a disolver. Pero este componente, estos contaminantes, sí se disuelven en la grasa. Por lo tanto, los animales, al tener tejido adiposo que acumula grasa, van a ir acumulando este contaminante, ¿sí? Lo van a ir guardando en ese lugar. ¿Qué va a pasar? Al existir las cadenas tróficas, los organismos, los consumidores, ¿sí? van comiéndose unos a otros. Por lo tanto, el contaminante que estaba en la grasa, disuelto en la grasa, fijado en la grasa, va a ir pasando a lo largo de las cadenas tróficas. Por lo tanto, las cadenas tróficas superiores, ¿sí? los consumidores de orden superior, generalmente en los ecosistemas terrestres, en las cadenas terrestres hablamos de un consumidor terciario, a lo sumo un consumidor cuaternario, y en los ecosistemas acuáticos, cadenas acuáticas, podemos tener algún consumidor de orden un poco superior, hasta de sexto nivel. Ese último consumidor va a ser el que va a ir recibiendo el contaminante de todos los niveles anteriores. Es decir, va a magnificar la cantidad del contaminante el último eslabón de la cadena de consumidores, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Algunas fuentes de estos contaminantes pueden ser naturales, como los volcanes y los geysers. Lo que hacen es eliminar algunos de estos contaminantes, no son exclusivamente antrópicos, es decir, no son exclusivamente producidos por el hombre, los contaminantes persistentes, sino que también existen estas causas naturales, ¿sí? Dentro de las causas antrópicas humanas tenemos la industria, la incineración y los crematorios. Y otro ejemplo muy común es las minas, la minería y la fábrica de municiones. Perdón que está en otro idioma. Bueno, en todo caso, cualquiera de estos tres ejemplos, grandes ejemplos de industria, volcanes y minería, produce lo que se conoce como metilmercurio, ¿sí? El mercurio es un metal pesado, ¿sí? Que en este caso no está en su forma pura, sino está en forma de metilmercurio. Va a llegar esta sustancia al agua y va a ser fijada por el krill. El krill es parte del zooplancton, ¿sí? Son microorganismos, a veces unicelulares, a veces crustáceos, que van a fijar, como decía, en sus tejidos adiposos el metilmercurio. Ahora, el krill, ¿sí? va a ser comido por un pez, por un consumidor
sería secundario en este caso, porque el krill se alimenta de fitoplancton. Consumidor terciario es un pez, que también va a empezar a acumular su cantidad de metilmercurio, producto de que se come muchos kriles. A su vez va a haber un consumidor terciario, que es otro pez, ¿sí?, que se come al pez más chico. Fíjense, consumidor primario, secundario, terciario. Va a venir otro pez más, consumidor cuaternario, y tenemos un superconsumidor, en este caso un delfín, que se come los peces más grandes. Ahora, este metilmercurio, que estaba en una amplísima población de krill, ¿sí?, va a ir pasando a los distintos niveles tróficos, y en cada nivel trófico se va a ir acumulando una cantidad mayor del contaminante en los tejidos. Hasta el caso del delfín, que el delfín, como nadie se lo come, va a ser el que acumula todo el metilmercurio que fijaron los eslabones, los primeros eslabones de la cadena. Vemos, si pudiéramos tener un reloj de cantidad de contaminantes, ¿sí?, la parte roja sería el contaminante, va aumentando, ¿sí?, a lo largo de la cadena trófica. Entonces, acá tenemos los dos conceptos. Uno es el de bioacumulación, es acumular un producto, en este caso, orgánico persistente, una sustancia de desecho, un contaminante, en los tejidos de los animales. También puede bioacumularse en los tejidos vegetales, ¿sí?, pero es más común que ocurra la acumulación en el tejido adiposo de los animales. Y después tenemos biomagnificación, porque la cantidad de contaminante persistente va aumentando, ¿sí?, se va magnificando la cantidad que se va depositando en los tejidos superiores de los distintos niveles tróficos, hasta llegar al último eslabón de consumidores de la cadena, que es el que acumula en este caso el metilmercurio o el contaminante, producto de la cadena trófica. Como nadie nadie se alimenta de un delfín, ¿sí?, es un consumidor de orden superior, esa acumulación de contaminantes le va a llevar a tener fallas orgánicas, enfermedades, ¿sí?, que muy probablemente causen su muerte. Fíjense el porcentaje del mercurio, cómo fue creciendo a lo largo de toda la cadena. También otras sustancias muy conocidas, y el ejemplo que siempre damos, además del mercurio, es el DDT. El DDT es un insecticida muy efectivo para matar mosquitos, ¿sí? El tema de los mosquitos es interesante porque ¿quién le tiene miedo a un mosquito? ¿Sí? Nadie. Pero es el animal o es el vector que más muertes causó en la humanidad a través de la transmisión de distintas enfermedades, ¿sí? Si hay alguien que es asesino para el ser humano en términos poblacionales, son los mosquitos, por el tipo de enfermedades que transmiten. Desde el paludismo hasta el dengue, chikungunya y un montón de enfermedades más son transmitidas por mosquitos. El DDT es muy eficiente matando las larvas y matando a los mosquitos adultos. Por lo tanto, le ha dado respuesta a un grave problema de la humanidad, que eran las enfermedades transmitidas por mosquitos. Ahora, el problema se sitúa en que el DDT, como es una sustancia orgánica persistente, y como toda sustancia orgánica persistente, puede ser incorporado, en este caso, por los productores. Fíjense estas unidades que usamos, por ejemplo, el DDT que llega al agua, ¿sí?, en partes por millón, ppm significa parte por millón de agua. Si yo agarro 1.000.000 de partes de agua, 0,00005 va a ser la cantidad de DDT que hay en ese millón de agua, de millón de partes de agua. O sea, nada, muy poquito. Ahora, las plantas lo acumulan en sus tejidos, ¿sí?, cuando hacen fotosíntesis incorporan minerales, y dentro de la incorporación de minerales viene el DDT. Y se va a fijar en sus tejidos también, se va a acumular,
pero en una proporción de 0,04 partes por millón. Fíjense cómo se magnifica de una manera considerable, ¿sí? Estamos hablando de casi 1000 veces más de lo que había en el agua va a haber en las plantas. Lo mismo va a pasar con los consumidores primarios o herbívoros, ¿sí? Son peces herbívoros que se alimentan de las algas y de las plantas, y van a acumular entre 0,2 y 1,2 partes por millón en sus tejidos adiposos del DDT. Otro pez carnívoro, en este caso parece un esturión, ¿sí? Los que producen el caviar, incorporan entre 1 y 2 partes por millón. Y por último, en este caso una garza, al alimentarse de aves y, perdón, al alimentarse de los distintos peces, porque no solo seguramente se alimentan del esturión, sino también de estos otros, van a llegar a acumular entre 3 y 76 partes por millón del contaminante. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por dos cosas, ¿sí? Disminución de la biomasa. ¿Esto qué significa? Que la cantidad de biomasa de cada nivel trófico, ¿sí? Se va reduciendo. Recordemos las pirámides tróficas, como son las pirámides, ¿sí? En donde la biomasa es amplia en la base y muy finita en la cúspide. Y la energía también, porque la energía, si bien va pasando de un nivel a otro, gran parte de la energía se transformaba en calor, ¿sí? Por la respiración celular. Eso hace que las partes por millón del contaminante sean más significativas a medida que vamos avanzando en la cadena trófica. Bien, preguntas de esto. ¿Lo habían visto ya en ecología alguna vez? ¿Lo escucharon nombrar?